Satanás y los demonios en el Antiguo Testamento. Hay culturas antiguas que creían que había espíritus y semidioses que podían irrumpir a voluntad en la vida diaria de una persona. Muchos de los griegos antiguos abogaban por la existencia de una cadena de seres espirituales con diversos grados de bondad que funcionaban como intermediarios entre la humanidad y Dios. El testimonio exclusivo del Antiguo Testamento a favor de Jehová, es decir, Yahweh, el Señor, este Dios y Creador de todos, no solo es el Señor de Israel, sino que es también el Señor de los ejércitos, que reina de manera suprema sobre el universo entero. Puesto que el Señor es soberano, ningún tipo de comunicación espiritista o de encantamiento o rito mágico habría de ocupar un lugar dentro de la fe de Israel. Los espíritus malignos no eran los señores del universo, ni tampoco podían mediar entre Dios y la humanidad. La demonología no juega un papel significante en el Antiguo Testamento. En la tentación de los primeros padres de la humanidad, en el huerto del Edén, aquí el adversario, bajo la forma de reptil, comienza con una pregunta y continúa con una negación, tentando a Eva a pecar. El mandato dirigido por Dios a Adán y a Eva de no comer del árbol prohibido porque morirían fue transformado por la serpiente en la promesa de que no morirían, sino que al contrario se convertirían en iguales a Dios. Observemos que se describe al tentador como una criatura entre los demás, no como un Dios que pueda competir de manera alguna con el Señor, el Creador del cielo y de la tierra. Se les hace escoger entre el mandato del único Dios verdadero y la palabra de una baja criatura que los tienta y que solo puede contrariar la voluntad de Dios por medio de la desobediencia de sus siervos. El Antiguo Testamento no menciona una batalla cósmica entre dos fuerzas máximas, sino más bien se nos menciona que Satanás solamente se movía, uno, con permiso del Señor, del Dios creador de todo el universo, y dos, dentro de los límites establecidos por él. Por ejemplo, en el libro y vida de Job, al comienzo se nos da a conocer una conversación entre Dios y Satanás acerca de la fidelidad del siervo Job. El diablo insinúa que la fe y obediencia de Job se basaba en todas las bendiciones en las que Dios lo colmaba. Entonces Dios le concede autorización a Satanás para probar la fidelidad de Job, por lo que Job experimenta las tragedias e enfermedades. Pero el límite establecido por Dios que le había dado era que Job no podía morir. Más adelante, en el libro de Daniel, se nos describe una batalla entre las fuerzas de oscuridad contra el arcángel Miguel, quien sale triunfante de manera que Daniel pudo recibir la palabra del Señor. Entonces vemos que aunque el diablo trabaje de manera limitada, su objetivo siempre ha sido frustrar y distorsionar la voluntad redentora de Dios. Hola, Dios les bendiga. Hoy quiero hablar con ustedes sobre la victoria de Dios sobre Satanás y los demonios. Creo que todos sabemos que hay una constante lucha, un constante conflicto entre Satanás y Jesús, o el mal y el bien, porque el enemigo siempre ha tratado de distorsionar, de romper el plan de Dios sobre la humanidad. Entonces, cuando hablamos acerca de los demonios, dice que cuando Jesucristo se presentó a la tierra como Dios con nosotros, Él inmediatamente se presentó también con sus artimañas, con sus mentiras, con sus cosas, y se generó un conflicto sobre las fuerzas de las tinieblas y Cristo, siendo Cristo el ganador, derrotando al enemigo. Y cuando vemos a Jesucristo echando fuera demonios en el Nuevo Testamento, muchos le preguntaban, ¿por qué echas fuera demonios? Era un poco extraño para ellos ver a alguien echar fuera demonios, y le preguntaban, ¿por qué los echas? Y dijeron, ¿acaso por Belzebú? ¿Acaso por el enemigo? Y Jesucristo les dice, no, yo echo fuera demonios en el nombre de Dios. Y ahí estaba él presentándose como Jesucristo, como el redentor de la humanidad.
Y vemos otra experiencia cuando él derrota públicamente a los demonios, cuando está endemoniado y los demonios, al ver que Jesucristo se va a acercar, le piden que los saque, los deje salir de su cuerpo, pero que les permita entrar en el lago donde se juntaban los cerdos para ir a morirse. Entonces Cristo les da esa autoridad, les da esa libertad de que vayan y se metan ahí y terminen de atormentar la vida del hombre. Entonces podemos ver que Cristo tenía autoridad sobre los demonios. Cristo se le sujetaba a los demonios, y que él, cuando se presentaba en un lugar, se presentaba en alguna circunstancia en donde hubiera este tipo de cosas, este tipo de demonios, siempre salía victorioso Cristo, porque él tenía el poder y tenía la autoridad sobre ellos. Y el ministerio de Jesús inició también igual con una tentación de parte del enemigo sobre: si eres realmente el Hijo de Dios, lánzate de este monte. Si realmente eres el Hijo de Dios, haz esto, haz lo otro, ¿no? Pero su ministerio inició en ese momento porque él tenía en claro quién era él. Él sabía que el enemigo estaba con todo lo que daba, tratando de destruir el plan, tratando de acabar con ese propósito que Dios había planeado, pero él se mantuvo firme y se mantuvo confiado, permaneciendo, porque sabía que después de eso el nombre de Dios iba a ser glorificado. Pablo le llama a las fuerzas demoníacas derrotadas por Cristo como los príncipes de este siglo, o también principados y potestades. Describe estas fuerzas de las tinieblas por medio de un lenguaje relacionado con las estructuras políticas opresivas. Esto no significa que las realidades políticas estén poseídas por demonios. Simplemente lo utiliza como una forma de entender el contexto demoníaco. Por medio de su muerte en la cruz, Jesús destruyó al que tenía el imperio de la muerte y liberó a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Cuando Jesús exclamó: "Consumado es", había completado la pasión sufrida por él para nuestra redención y para lograr una victoria total sobre la muerte y sobre las fuerzas de las tinieblas encabezadas por Satanás. Algunos consideran el descenso de Cristo a las partes más bajas de la tierra victoria sobre las fuerzas demoníacas de la que hablamos anteriormente. La metáfora que usa Pablo, una marcha triunfal de la victoria, una descripción de la resurrección. Por tanto, los cautivos que Jesús llevó consigo, la entrega de dones a las personas, complementaría la metáfora al referirse a las costumbres de repartir los despojos de guerra con los vencedores. Algunos piensan que el contexto del pasaje y las palabras que utiliza sugieren cuál fue la actividad de Cristo entre su muerte y su resurrección. Debemos ser cautelosos, no vaya a ser que saquemos de este pasaje conclusiones que vayan más allá del hecho. La falta de claridad de los pasajes del Nuevo Testamento a los que nos hemos referido nos deberían alertar contra la creación de escenarios de batalla entre Jesús y los demonios del infierno y la victoria sobre ellos, contra el dogma del universalismo que da por hecho la liberación de todos los muertos del Hades. El descenso de Cristo al Hades tiene un lugar en la confesión cristiana, solamente como recuerdo de que Dios venció a las fuerzas de las tinieblas y a todos los abismos por medio de la muerte y la resurrección de Cristo. Carta a los Gálatas se refiere a la esclavitud anterior a los Gálatas en los rudimentos del mundo. Entonces traduce el término rudimentos como estojeira, un espíritus elementales, con el pensamiento de autojustificación de los judíos por medio de la ley y la adoración de las divinidades por parte de los paganos. Eran formas de esclavitud a los espíritus demoníacos. No existe evidencia que haya nada demoníaco tras el término estojeira. Pablo usa este término para referirse a las enseñanzas religiosas usadas por la humanidad pecadora para obtener salvación a través de las obras. Esta esclavitud mantiene a los rebeldes bajo el dominio de las tinieblas. Jesús murió para liberar a los humanos de toda esclavitud y para ofrecer la salvación por la gracia y el poder de Dios. La muerte de Cristo le propinó un golpe definitivo a Satanás. Sin embargo, él sigue siendo capaz de rondar como león en busca de su presa. El diablo estorbó la obra misionera de Pablo. Él es quien ciega la mente de los incrédulos y quien lanza dardos de fuego a los redimidos. Estos se esfuerzan por servir a Dios. Nuestra defensa y victoria procederán de que nos fortalezcamos en el Señor, en el poder de su fuerza. Usemos toda la armadura de Dios, la verdad, la justicia, la fe, la salvación, la oración y la palabra de Dios, el escudo de la fe para apagar todos esos dardos de fuego. La tumba vacía y la obra del Espíritu Santo en los creyentes y por medio de ellos son la garantía de que el triunfo definitivo pertenece a la gracia de Dios. Satanás hará un esfuerzo final contra Dios, pero su intento será inútil.